te voy a hacer una sola pregunta, una única pregunta. Y quiero que me contestes honestamente. ¿Cuántas horas del día tardás en hacer cosas que son repetitivas? Pensalo, rápido. Te doy 2 segundos. Si tu respuesta fue más de 2 horas, estás perdiendo muchísimo tiempo y estás perdiendo la posibilidad de ganar miles y miles de horas a la semana, ¿sí? Que vamos a ver qué puedo automatizar, cómo lo puedo automatizar y de qué manera la inteligencia artificial y los agentes de inteligencia artificial vienen a resolver problemas que tenemos comúnmente en nuestro día a día. Pero no me voy a extender mucho con la presentación y vamos a ir directo a la pantalla a visualizar qué es lo que quiero decir. Bien, el título es claro, es empezando a dejar este concepto bien clarito. Mientras vos dormís, podés realizar miles y miles de tareas que no sabés y que hoy te voy a explicar cuáles son ellas. En las próximas 8 horas, imagínate que vos te vas a dormir, ¿sí? Reposás tu cabeza sobre la almohada y comenzás a disfrutar de tu merecido sueño. Pero ¿qué pasa si dejaste una automatización, dejaste un agente, dejaste un proceso trabajando por vos y el que está, de alguna manera, haciendo como una especie de segundo cerebro tuyo? Empieza a procesar emails, ¿sí? Por ejemplo, puede calificar leads que te llegan en diferentes horarios. Suponete que trabajas en diferentes zonas horarias. Trabajas con clientes de Europa, trabajas con clientes de Latinoamérica, de Asia, todos completamente distintas zonas horarias. Y en esos momentos los clientes llegan a vos, llegan a tu página web, dependiendo cualquiera que sea el negocio que manejás, llegan a tu página web y están buscando una respuesta rápida, urgente. Hoy sabemos que todo es ya. Lo que gana es la instantaneidad. Entonces, vos estás durmiendo. Alguien consulta por tu página web, te envía un mail, consulta por tu WhatsApp. Y en el mundo normal que conocíamos hasta ahora, no había posibilidad, salvo que te quedes despierto, de contestar instantáneamente. Pero hoy sí. Hoy, gracias a la inteligencia artificial, a las automatizaciones y a los procesos que trabajan 24/7, podés contestar al instante, casi como si fueras vos, tranquilamente. Nadie se tiene por qué, inclusive, dar cuenta que están hablando con alguna gente. Puede calificar esos leads, puede generar 50 nuevas propuestas. Supongamos que hay alguien que nos contacta y nos pide un presupuesto, puede salir inmediatamente y nosotros nos levantamos a la mañana, abrimos los ojos y vemos que sencillamente tenemos 5, 10, 20 o 30 leads posibles, nuevos, dispuestos a trabajar con nosotros. Eso es posible hoy en día y es lo que vamos a ver en este video de hoy. Vamos a trabajar, a entender cómo trabaja, mejor dicho, el sistema de automatizaciones y la inteligencia artificial. Vamos a la segunda parte de esto. Entendamos un poco el concepto, ¿no? ¿Por qué es importante automatizar las cosas? ¿No? Porque uno podría decir, bueno, no, yo no lo necesito, no tengo ningún beneficio. Y realmente es la parte en la que más cuesta entender esto de por qué es importante automatizar, por qué es tan elemental hoy en día y por qué poco a poco va a ir cambiando la metodología, que ya empezó a cambiar la metodología de trabajo, que cada vez la gente va a pedir y va a necesitar, ya está sucediendo, respuestas mucho más rápidas, ¿sí? Porque somos humanos, porque vivimos en un mundo que evoluciona y porque hoy en día el término ansiedad es algo que está muy presente en cada uno de nosotros, entonces queremos todo resolverlo ya. Lo quiero ahora y lo quiero ya, decía una canción de Queen. Se llama, me olvido. Vamos a ver, un día típico para muchos. 8 de la mañana, revisás los mails. Te levantás, acá en Argentina nos preparamos el mate, te pones el matecito con el termo y decís, bueno, voy a revisar emails. Perdés 30 minutos revisando emails, esto obviamente pensándolo en alguien que está trabajando, ¿no? Con su correo electrónico. Mails, vas a ver mucho spam, vas a ver otras cosas, la cuestión es que perdés 30 minutos. A las 8:30 terminaste de ver los mails y decís, bueno, ahora voy a responder los que tengo que responder. Entonces ahí empezás a hacer el trabajo de responder emails. Consultas repetitivas, ¿sí? Esto de acá, más o menos podés llegar a hacer 45 minutos respondiendo. Todo esto es estimativo, obviamente, pero vamos a ponerle un número. 45 minutos respondiendo correos electrónicos. 9:15, ya el mate se enfrió y llegó el momento de cambiarlo. Te cambias el mate, volvés y dices, bueno, ahora voy a actualizar
las bases de datos, porque supongamos que son clientes potenciales que entraron, tengo un CRM, tengo alguna base en donde incorporar información o simplemente tengo que actualizar lo que voy a hacer en el día. Perdemos 20 minutitos más actualizando la base de datos. A las 9:35 llegó la hora de hacer los reportes diarios, ¿sí?, de los que van a salir. Otros 30 minutos más compilando datos, agarrando de un lugar, del otro, uniendo vos manualmente, mirando Excel, bajando docs, mano. Otros 30 minutos. 10:05, hace seguimientos. Simplemente ver los que en esa base de datos te contestaron, los que no, los de ayer. Empezás a hacer seguimiento de tus clientes. Bien. Fíjense que estuvimos de 8 a 10:05 de la mañana, prácticamente 2 horas haciendo tareas manuales. Si yo te digo que todo esto lo puede hacer una inteligencia artificial en tan solo menos de 5, 10 minutos y hasta te podría decir segundos, pero no me voy a agrandar tanto, pero una inteligencia artificial, una automatización, un buen proceso de trabajo y de flujo de trabajo puede automatizar esto completamente sin que vos tengas que tocar absolutamente nada. Esas 2 horas que perdiste son tuyas, te las llevas a donde quieras. Te fuiste al gimnasio, te tomaste el mate y charlaste con un amigo o te pusiste a hacer otra cosa mucho más estratégica que requiere más de tu cabeza que estar haciendo estas cosas manuales. Así de simple puede llegar a ser trabajar con automatizaciones, trabajar con inteligencia artificial, trabajar con agentes que hagan el trabajo duro, manual y automatizado que vos estás haciendo todos los días. Hoy, para hacer un promedio, 40 horas semanales en tareas repetitivas, es esto lo que podrías ahorrar, ¿no? 40 horas semanales que podrías ganar en hacer otra cosa. Exactamente, vamos a un término más técnico, si querés, para bajarlo mucho más a tierra, que es una automatización. Cuando te digan ¿qué es una automatización? No entiendo qué es una automatización. Bien, definición, diccionario prácticamente. Una automatización es una secuencia de instrucciones que le das a una computadora para que ejecute tareas específicas cuando se cumplen ciertas condiciones. Vamos a desmenuzar esta explicación para que no se te vuele la cabeza. Secuencia de instrucciones. Es lo mismo que vos haces todo el tiempo cuando te sentás a revisar los correos. Ahí estás haciendo una secuencia de instrucciones. ¿Por qué? Porque vos la tenés incorporada en vos, pero esas instrucciones que vas haciendo, abrir el mail, leerlo, ir para atrás, volver a abrir el otro mail, leerlo, volver para atrás, eliminar uno que es spam. Todas esas son instrucciones que ya las tenés incorporadas vos. Vos ya sabés por dentro que el spam lo vas a borrar, que los correos que hay que leerlos, que son importantes o que son un asunto importante o que son un destinatario importante, los tenés que leer con más precaución. Son todas instrucciones que ya están acá en tu cabeza, ¿sí? Lo único que las haces una y otra vez en automático porque ya las tenés automatizadas por tu trabajo o por lo que sea. ¿Qué pasa si esas instrucciones se las das a una computadora y le decís que las ejecute? ¿Sí? O sea, estas instrucciones simplemente te las paso a vos, computadorita, y ejecutalas de una manera específica cuando se cumplan ciertas condiciones. Lo mismo, ¿cuál es esa condición que se tiene que cumplir? Podría ser tranquilamente todos los días a las 8 de la mañana, que es la misma condición que tenés vos. Te levantás a las 8 de la mañana todos los días, te preparás el mate y haces esa secuencia de instrucciones una y otra vez. Esto mismo es una automatización. Todo esto que vos estás haciendo y que estás automatizando, ¿sí?, y que vos lo haces manualmente, es lo que le podés pasar a una computadora. Así de simple, es dejar algo programado para que realice una acción después. En este caso es una acción que hoy en día estás haciendo vos, ¿sí? Hoy en día se pueden automatizar miles de procesos de incorporación de datos, de lectura de mail, de análisis, de respuesta. Entonces, automatizar en inteligencia artificial o con inteligencia artificial, mejor dicho, automatizar procesos en computadoras no es más ni menos que procesos repetitivos, convertirlos en instrucciones para que los haga la computadora. Entonces, si pasa esto, es la condición, entonces hace aquello hasta obtener este resultado, ¿sí? Son las 3 palabras principales en una automatización: sí, entonces y hasta. Son también muy relacionadas con el lenguaje de programación. Los que vengan, si hay alguno que está viendo este video que viene del lenguaje de programación, se van a dar cuenta que son el famoso if,
el famoso while, son términos que nosotros los programadores en algún punto siempre estamos basándonos entre ellos. Un ejemplo educativo, un sistema de respuesta automática. Analicemos el paso a paso. Llega un email a mi casilla de correo y el proceso manual y tradicional era darte cuenta que te llegó un email, te volvemos a lo mismo, buscas la respuesta apropiada, redactás y envías la respuesta y archivás o etiquetás el email. Más o menos 15-20 minutos en estas acciones, puede ser un poco menos, puede ser un poco más, dependiendo del correo electrónico. Pero ¿qué pasa si el proceso es automatizado? Y acá viene la gran primera diferencia. No vamos a esperar a notar que llegue un email. Va a detectar automáticamente e instantáneamente cuando llegó el email. Es decir, el email llegó a las 10 y a las 10 la automatización y el sistema detecta que ese mail entró. No 10:30, no 11, no 12, cuando se me ocurrió ver la casilla de correo, cuando a mí se me ocurrió ver la casilla de correo. Entonces, primer gran diferencia, instantáneo. Esto es instantáneo. Detectó que llegó un correo electrónico. Analizó su contenido automáticamente. Llega, lo analizo con inteligencia artificial en este caso. Lo categorizo según las palabras claves. La inteligencia artificial, como vimos en los anteriores videos, puede razonar, puede entender los textos, entonces tranquilamente puede categorizar ese correo electrónico según palabras claves, según contexto, según lo que nosotros le indiquemos básicamente. Envía una respuesta predefinida apropiada en el caso que queramos o de acuerdo a ese mensaje le podemos pedir que lo entienda y que responda de acuerdo a ese mensaje, ¿sí? Tranquilamente. O si es algo predefinido que ya tenemos y que nosotros mismos tenemos una respuesta casi automática a ciertos correos electrónicos, podríamos indicárselo. Y por último, archiva y registra la interacción, ¿sí? Guarda esos datos. Hice esto, lo hice de esta manera con esta información. Fíjense cómo cambió el proceso de ser completamente manual y de tener que estar todo el tiempo nosotros atrás a que sea instantáneo, ¿sí? Instantáneo y tranquilamente lo hace en 5 o 10 segundos con toda la furia. ¿Qué es un agente de inteligencia artificial? La diferencia fundamental con lo que estamos acostumbrados en el tema de las automatizaciones o de los conocidos también como chatbot, es que la automatización tradicional decía la típica regla, ¿sí? Si pasa A, entonces B, y no podía modificarse a situaciones nuevas. Es decir, si no pasaba A, no tenía la lógica en su momento de decir, bueno, pero pasó C, pero a mí no me dijeron que así pasaba C. Entonces, una gran diferencia es esa, y para cada caso requiere una programación específica, ¿no? Para estos casos, para A, para B, para C, para todo había que indicarle en algún punto qué era lo que debía hacer cuando pasaba cierta situación. Bien, esto evolucionó, los agentes de inteligencia artificial pudieron incorporar razonamiento gracias a los modelos de razonamiento y hoy la gran diferencia entre una automatización tradicional, ¿sí? Estamos hablando ya directamente de automatizaciones, la gran diferencia entre un agente de inteligencia artificial y una automatización tradicional es el uso del modelo de razonamiento que hoy por hoy puede tomar decisiones basándose en un contexto, aprender patrones, adaptar a situaciones no programadas específicamente, sí se puede adaptar y tiene un procesa el lenguaje natural, es decir, básicamente entiende lo que hablamos. No es que responde de acuerdo a si nos dijeron A, tengo que hacer B. No, interpreta, entiende y dice, de acuerdo a la información que me dio este usuario que está pidiendo ciertas cosas, yo respondo de tal o cual manera, puedo tomar decisiones, puedo ir a buscar herramientas en caso que lo necesite. Todo esto obviamente lo vamos a configurar nosotros, es decir, no tiene autonomía, por ahora, no tiene autonomía en su totalidad, salvo la que nosotros le indiquemos, ¿sí? En algunos casos inclusive le podemos decir que sea autónomo en responder tal o cual cosa, pero siempre el contexto y este roleplay o esta estructura se la vamos a dar nosotros, ¿sí? Se la vamos a dar nosotros cuando lo configuremos a este agente. Ahí se me fue. Vamos a ampliar de nuevo. Bien. El ejemplo práctico era un chatbot tradicional que solo respondía a lo programado y ahora, hoy en día, un agente puede entender, interpretar y generar respuestas. En marketing digital, en cómo se aplicaría todo este tema de automatización y agentes,
Por ejemplo, podría ser en la publicación en redes sociales, ¿sí? Vos ahora actualmente publicás mano a mano, ¿sí? Con cada artículo, cada foto. Bueno, todo eso se puede automatizar, ¿sí? Con una automatización el sistema podría publicar contenido en que vos le indiques, que vos previamente le dejes. Por ejemplo, le podés dejar las imágenes cargadas, le podés dejar en un Excel lo que tiene que publicar y simplemente armás un calendario y la gente lo que hace es ir tomando esa información y lo va publicando en las diferentes redes sociales que vos le indicaste. Un ejemplo muy práctico, muy chiquito. Una gestión de inventario, por ejemplo, en el rubro comercial, antes se revisaba stock manualmente y tenías que hacer los pedidos por la baja de cosas. Bueno, tengo que pedir a tal distribuidor, cuál es el distribuidor que tiene este producto. Todo eso lo hacías a mano. Hoy, un agente te puede resolver ese problema tranquilamente. Tranquilamente podés hacer una automatización con un sistema que detecta cuando tenés el stock bajo y automáticamente ese producto sabe dónde lo tiene que pedir, realiza el pedido por email o por WhatsApp o por donde quieras. Entonces automáticamente vos deliberás esa tarea en este agente, te despreocupás. Si querés, obviamente vas revisando cómo va funcionando, lo podés ir mejorando, pero básicamente lo hace el agente. Detecta el stock bajo, genera la orden de compra y a vos te llega el producto. Hasta podrías inclusive el pago también automatizarlo. Gestión de inventario. Atención al cliente y el auge de la atención al cliente y de los agentes de inteligencia artificial respondiendo a clientes. Cada consulta anteriormente te necesitaba a vos respondiéndose WhatsApp, ¿sí? Sea la hora que sea, o no pudiendo responder si estás durmiendo. Hoy en día, con un agente de inteligencia artificial en atención al cliente, el 80% de las preguntas, salvo que sea, dejamos ese 20% y estamos siendo muy generosos que dejamos ese 20% a lo manual, pero yo diría que hasta inclusive es un poco más, pero el 80% se resuelve automáticamente con ese agente, entendiendo esa consulta previamente, como les decía recién, cargándolo de información, sabiendo qué es lo que tiene que responder, qué no, qué puede hacer, cuáles son sus limitaciones, pero el 80% de las consultas las resuelve este agente 24/7. Si hay alguien a las 3 de la mañana que mandó una pregunta, el agente le va a responder y puede llegar a realizar una venta mientras nosotros dormimos. Y otro punto importante, otro ejemplo importante es el análisis de datos. En esto es también algo muy valioso, pero muy valioso en el tema del análisis de datos. Nuestro cerebro está limitado a cierta cantidad de métricas, si se quiere, y acá tenemos a una computadora que puede hacer análisis de datos y generar reportes e informes mensualmente, semanalmente, diariamente. Entonces antes generabas reportes manuales cada semana, ¿sí? Con el Excel, sí, te hacías alguna fórmula y demás, pero lo hacías a mano al fin y al cabo. Y hoy en día los reportes son automáticos al 100%. Podés hasta solicitar reportes personalizados. Suponemos que tenemos un agente que tiene acceso a nuestra base de datos, que lo único que hacemos es indicarle cuáles son los reportes que necesito y cómo los necesito. De golpe le digo, quiero que me digas cuáles son los productos de tal categoría que más se vendieron en la última semana. Y el agente generó un reporte únicamente automatizado de acuerdo a esa petición, ¿sí? No es que solamente puede hacer un único reporte. Esta es la potencialidad de las automatizaciones y de los agentes con inteligencia artificial. Vamos a continuar con los beneficios reales. ¿Cuáles son esos beneficios reales bajados a tierra que hoy la tecnología, la inteligencia artificial y las automatizaciones nos pueden ofrecer? La liberación de tiempo cognitivo, tal vez uno de los beneficios más importantes. Imagínate que tu cerebro se libera únicamente para trabajar de forma creativa y estratégica, para centrarte en la forma estratégica, creativa, y no tenés que perder ese tiempo en tareas repetitivas que al fin y al cabo nos consumen energía, esa energía que después no podemos utilizar para estas tareas. Otra cosa es la consistencia y precisión, ¿sí? Fíjense, prácticamente se elimina el error humano. Prácticamente se elimina cualquier error humano porque simplemente hay una máquina que lo que hace es ver ceros y unos y
va a cumplir la tarea tal cual como se le indique. Obviamente hay que hacerlo, hay que capacitarlo, hay que encontrar también los errores que pueden llegar a aparecer en ese proceso de aprendizaje, pero una vez que ya lo tenemos estructurado, funcionando bien, simplemente hay que hacerle un mantenimiento y seguir mejorándolo. El punto número 3 que tiene de los beneficios reales es la escalabilidad. Ahora vamos a ver en algunas diapositivas siguientes de lo importante que es no querer solucionar todo ya, de entrada, de una. Quiero la gente mega grande que me haga la solución de mi vida y que yo solamente camine. No, empecemos de a poco. La clave en esto es empezar de a poco, es entender cómo funciona ese agente, qué puede hacer ese agente y cuántos agentes tal vez tiene que involucrar. No, tal vez no es uno solo, tal vez son varios. Entonces lo importante es tratar de encontrar ese problema o esa situación que se puede automatizar, que se puede acelerar, ir haciéndolo de a poco. Y lo último, la disponibilidad 24/7, lo que les decía en un primer momento, 24/7. No se apaga nunca, no se apaga nunca, no duerme, ¿sí? No necesitan dormir. Los procesos siguen funcionando una y otra vez, se pueden ejecutar a cualquier hora, podés tener diferentes agentes para realizar diferentes procesos en diferentes horarios. 24/7, full time, despiertos los agentes. Ejemplo técnico, para ver cómo funciona internamente, ¿sí? Y acá nos vamos a poner un poquito más técnicos, pero no se asusten, no pasa nada, es simplemente unas cuestiones técnicas. Recuerden que hablamos hace un ratito de que había que indicar si pasaba algo que haga entonces tal cosa, ¿sí? Entonces esto sería el sí. ¿Qué pasa? O sea, sí. ¿Cómo entiendo? ¿Cómo me activo yo? ¿Cómo funciono? ¿Qué necesito? Entonces, el trigger es ese disparador. Por ejemplo, en este caso, en este ejemplo, nueva persona llena un formulario web. Entonces, el agente, cuando se llena un formulario web, ¡tuc!, se despierta. Está siempre despierto, pero simplemente estaba en reposo y dice, hey, tengo que trabajar. ¿Qué va a hacer con ese formulario? Bien, ya empiezan las instrucciones que se le da a esa gente. Va a capturar los datos, ¿sí? Lo que va a hacer es extraer esa información del formulario que la gente o que la persona interesada o el potencial lead dejó. Luego va a hacer un análisis inteligente, ¿sí? Va a evaluar los datos y criterios que dejó en ese formulario, que nosotros previamente le vamos a indicar qué tiene que validar, por qué lo tiene que validar y la forma en la que le va a dar ese puntaje si se quiere. Y ahí le va a asignar el scoring automático, que es un puntaje según el potencial de compra. Luego del scoring automático va a ser un enrutamiento, ¿sí? Esto tal vez es muy técnico, pero es tratar de mover de alguna manera ese lead para el lugar donde queremos. Y luego lo que puede llegar a hacer, una vez que terminó eso, es hacerle un seguimiento, ¿sí? Guardó ese lead y después cada X día o cada un informe, lo que sea, va haciendo un seguimiento de qué pasó con ese lead. ¿Se concretó? ¿No se concretó? ¿Terminaron comprando? ¿Compró en el local? ¿Le respondieron rápido? ¿No? Entonces empieza a haber todo un análisis a partir de ese lead. Bien, ahora te voy a dar unos tips, dos o tres tips rapiditos, para que trates vos de entender de qué manera podés incorporar un agente, podés incorporar una automatización, podés entender cómo lo aplico a mi negocio, cómo lo aplico a mi vida. Entonces, ¿qué procesos, pensá en esto, qué procesos repetís exactamente igual cada vez? Una y otra vez, que vos sabés que todo el tiempo llegaste al trabajo, llegaste a la oficina o si trabajas en tu casa, te sentás en la computadora y qué proceso vos sabés que haces una y otra vez. Lo segundo puede ser qué tareas seguís siempre los mismos pasos, es decir, más allá de los procesos, ¿sí?, que repetís, digamos que son continuos, ¿cuáles son las tareas? Las tareas que siempre repetís los mismos pasos, es decir, esto, revisar los emails y contestárselos antes de la 1 de la tarde. Eso es una tarea. Otra tarea que tengo es completar el Excel. Bueno, tareas generales de un trabajo que lo haces una y otra vez. Y por último, ¿dónde podrías aplicar el si esto, entonces aquello? Explico esta frase. ¿Dónde podrías aplicar la forma de entender que si yo hago esto, entonces va a pasar esto otro? ¿Sí? El ejemplo que dábamos anteriormente. Si yo envío un email,
entonces necesito dejarlo asentado para después hacerle un seguimiento. Bien, y el punto número 2 dice: experimenta y aprende. Implementa una automatización pequeña, volvemos a lo mismo. Observa cómo funciona durante una semana, 10 días, 15 días, según la complejidad de esa automatización. Analiza qué mejoró y qué podrías optimizar, es decir, ¿realmente mejoró? ¿Cómo podría hacerla mejor todavía? Porque siento que le falta esto, que le falta esto otro. ¿Y cómo podrías optimizarla? ¿Cómo podrías seguir haciéndola crecer? Y por último, expandí gradualmente. Todo se resume a lo mismo: expandí de a poco. Empezá con algo chiquito, empezá con algo que te empiece a acelerar tiempos y procesos, pero de a poquito vas expandiendo eso. Vamos a seguir con una reflexión final. Antes de pasar ahora te voy a mostrar un flujo de trabajo de una tarea que se me automatizó a mí por completo, y quiero que la veas, te la quiero mostrar para que entiendas bien en la práctica cómo funciona y aprender a trabajar con ella. La automatización no es el futuro, es el presente. Entenderla es la clave para navegar en el mundo laboral. Claramente lo que se está modificando mucho es lo laboral, así que vamos a adentrarnos de lleno en el flujo, ¿sí? Esa pregunta te la dejo a vos. ¿Preferís pasar tu tiempo haciendo tareas repetitivas o usándolo para pensar estratégicamente y crear valor real? Te la dejo a vos. Decidí vos lo que quieras. Si estás viendo este video, si estás acá, si te quedaste hasta acá, yo creo que esa respuesta ya la tenés. Así que te agradezco por eso y por darme la posibilidad a mí de que te pueda a lo mejor dar una mano o intentar darte algo de todo este conocimiento, que es muchísimo el que todavía falta aprender para todos y me incluyo. Yo aprendo día a día de esto. Vamos a ver ese flujo de trabajo como para cerrar este video y que entiendas de lo que estamos hablando. Esto es un flujo de trabajo, por eso les dije empiecen de a poco, porque los flujos se vuelven muy grandes a veces, ¿sí? Los flujos de trabajo, si no sabes lo que es un flujo de trabajo, repito, anda el video de agentes de inteligencia artificial, explicado para niños prácticamente. Traté de ser lo más didáctico posible en ese video para que entiendan todos, pero básicamente no me voy a poner a ver uno por uno porque estaríamos horas. En otro video capaz haga un detalle de este agente. Pero este agente básicamente, fíjense que aparece la opción de trigger, que es ese disparador, en este caso es un reloj. ¿Por qué? Porque esto se ejecuta todos los días a tal hora. Entonces, lo que hace este flujo de trabajo es todos los días a tal hora revisa mis correos electrónicos, ¿sí? Yo lo voy a ir pasando por encima y voy a ir diciendo exactamente en lenguaje humano qué es lo que hace. Todos los días a la 1 de la mañana, ¿sí? Para ser más concreto, a la 1 de la mañana acá Argentina, va a revisar mis correos electrónicos de cierta cuenta, va a buscar unos correos particulares que me llegan a mí de noticias y de información sobre inteligencia artificial de diversos canales en inglés. Va a extraer todos los enlaces que traen, porque me llegan noticias de 20, 30, 40 links distintos de noticias y actualidad. Entonces va a extraer todos esos enlaces, va a unificarlos, ¿sí? Es decir, los va a poner todos juntos, solamente los enlaces de esos artículos. Va a aparecer un agente acá, un agente que lo que va a hacer, un agente de inteligencia artificial, como si fuese ya un primer empleado, si se quiere, que va a elegir el mejor de esos artículos, ¿sí? Con ciertos patrones, con un ranking, con un prompt que yo le dije, con un roleplay que le dije. Lo va a elegir, va a armar un top 10 y va a elegir el primer artículo que él considera más importante de todos esos correos, ¿sí? De esos correos que dieron unas direcciones y que tienen unos artículos. Después acá hay cuestiones de programación, obviamente, porque hay que limpiar el código y demás. Entonces todo esto lo que hace es limpiar ese código y va a traer ese artículo en inglés, ¿sí? Que es el que eligió, el más importante, para después llegar a este flujo. Fíjense que las flechitas van todas por acá y llega hasta acá, que va a traducir ese artículo, ¿sí? Lo va a traducir al español con cierta forma, de cierta manera. También acá hay un segundo empleado. Si se fijan, cada vez que aparece el logo de OpenAI o de ChatGPT es simplemente que consultamos que tenemos un agente que tiene que razonar. Entonces este agente lo que va a hacer es traducir ese mensaje. Todo este proceso, eligió el artículo, tradujo el artículo y demás, lo voy a añadir en una base de datos. En este caso es una hoja de un sheet de Google Sheet,
¿sí? Como un Excel online. Va a agregar todo porque a mí me interesa saber cuáles son esos artículos por si después quiero ver algo, quiero modificarlo, lo que sea. Y a partir de ahí va a ser la creación de ese artículo, ¿sí? Va a ser una búsqueda, un analista inicial, o sea, otro empleadito. Fíjense que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, como si tuviésemos 11 empleados trabajando para nosotros en un solo flujo. Pero bien, volviendo acá, va a hacer un análisis inicial de ese artículo y va a buscar más información, porque no es solamente ese artículo, traducirlo y ya está, no. Va a buscar más información sobre ese artículo, va a pedir mucha más info en la web, en redes sociales, y luego va a hacer ese empleado, imagínenselo como que trae toda la hoja de revistas así, de diarios y de todos los lados donde salió algo relacionado con esa información, y se lo pasa a otro, que este otro va a decir, bueno, yo con todo esto me tengo que poner a leer todo y armar un primer borrador inicial, ¿sí? Del artículo que vamos a sacar en nuestro sitio web. Con ese primer borrador inicial, a la vez vuelve a consultar en más bases de datos y más información, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene esas revistas, en esas revistas hay más información, entonces vuelve a hacer búsquedas sobre esa información, ¿sí? Esa que va apareciendo nueva, y ya con la búsqueda, la rebúsqueda y la recontrabúsqueda de información sobre ese artículo, va a empezar a redactar el artículo otra gente directamente especializado en trabajar ciertos artículos con conocimientos específicos de copy, de redacción, de palabras SEO y demás. Lo va a hacer en dos fragmentos distintos, porque es necesario, a veces lo que suele pasar con los contextos, cuando hay tanto contenido, se puede llegar a lo que hablábamos, ¿no? Con tanta información, tanto texto, tanto código, se puede llegar a de alguna manera a solapar la información, a perder. Entonces se hacen dos partes justamente para que el proceso no falle, y una vez que ya lo tiene, va a buscar si existe la hoja que nosotros teníamos acá arriba, es la misma hoja que nosotros tenemos actualizada. Va a buscar si existen artículos anteriormente creados que tengan relación con este artículo y los va a nombrar o los va a añadir, ¿sí? La idea es que cuando crea este nuevo artículo, si hay algo que yo ya hablé, como en estos videos que yo hablo y les digo vayan a esos videos, esto es exactamente lo mismo. El artículo, si hay algo que ya se habló en el blog, lo va a agregar y va a sumarlo a ese artículo, como hablamos en este artículo, y le va a generar un link. Este es el generador de HTML, digamos ya el que genera el artículo en el código HTML, que es el que se necesita para subir después al blog, a mi página web. Repito, vuelve a cargar. Fíjense que siempre que aparece esto es que actualiza el sheet o agarra información. En este caso vuelve a cargar ese HTML que generó el sheet. Y acá esto de generación de metadatos son cuestiones orientadas al posicionamiento web, al SEO. Entonces va a generar links internos, el slug, que es la URL de cómo es ese link, genera títulos, meta description, todo esto técnico de SEO. Y por último acá, fíjense que tenemos ya el artículo preparado, lo tenemos listo para subir, pero nos está faltando una foto de portada, ¿sí? Ahora van a entender a qué se refiere, pero nos está faltando una foto que diga, ilustro el artículo con esta imagen. ¿Y qué hace acá? A través de otra inteligencia artificial que es de generadora de imágenes, va a solicitar que realice una imagen para ese artículo, para ponerla de portada. Va a esperar unos segundos, ¿sí? Porque hay una espera entre que se trabaja, entre que la inteligencia artificial genera esa imagen, y luego con este que tiene el mismo nombre, pero ¿por qué no los cambié? Lo que va a hacer es descargar esa imagen y indicar cuál es la dirección en el sheet. Recuerden que siempre iba guardando todo. Y una vez que ya tengo todo, tengo la imagen, tengo el contenido mega investigado y armado, lo que va a hacer es subir el artículo, en este caso a mi sitio web, que es en WordPress. Va a descargar esa imagen, que es la que va a utilizar de portada, y después la va a subir. Estos dos nodos son para subir esa imagen y para determinarla como imagen de portada. Por último va a actualizar mi Excel, va a decir, bueno, ya publiqué el artículo, esta es la URL del artículo, y va a mandar un mail avisándole a todo el equipo o a quien quiera, se publicó el artículo en esta dirección. Todos los días a mí me llega un email con la publicación del artículo. Y el resultado después de todo esto es esto. Es un blog
en automático, con información muy, pero muy investigada, muy buena, original, 100% original, porque la creó la inteligencia artificial, la potenció con búsquedas en miles de sitios y armó imágenes originales, ¿sí? Fíjense lo que hablaba de las imágenes originales, y estos son todos artículos construidos con inteligencia artificial. Fíjense la estructura, el cuerpo del artículo. Es un artículo muy, pero muy interesante en este caso, por ejemplo, ideas de SaaS para micronichos, cómo encontrar tu nicho de oro, con tablas comparativas, las diferentes secciones, con las preguntas frecuentes. Fíjense que tiene los links, lo que les decía, tiene links hacia otras páginas. Entonces, básicamente, lo que hizo todo esto, a mí me podría haber llevado horas y horas hacerlo, porque lo he realizado por mucho tiempo. Te lleva horas de investigación, horas de lo que se llama Keyword Research, que es analizar las palabras claves, horas de generar una imagen o hacerla con Photoshop, porque yo no la podía hacer digitalmente. Entonces, eran horas de trabajo para generar un solo artículo. Hoy esto en mi vida desapareció. Yo todos los días me voy a dormir y se genera un artículo en automático. Entonces, con este ejemplo, mejor que nunca, es la forma en la que nosotros debemos entender las automatizaciones y los agentes de inteligencia artificial. Nos vienen a acelerar y a sacar tareas que son repetitivas, manuales y que nosotros podemos utilizarlas. Si te gustó el video, dale like, suscríbete, déjame algún comentario. Siempre me interesa saber en qué tareas crees que te puede ayudar la inteligencia artificial. Y nos estamos viendo en el próximo video. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos. ¡Chao!